A tenerlos, así Vamos que, con don Luis. Sí, estamos con Ronald, ¿verdad? Correcto. Adelante, Ronald. Gracias, nuevamente muy buenas tardes. Sí, estamos con don Diego Hernández, hablando muchos temas fuera de cámaras y es momento precisamente, don Diego, primero que todo, gracias por aceptar la invitación de Colombia a este foro especial contra la violencia. Cuando hablamos de violencia y deporte, don Diego, ¿qué podemos hablar? Porque muchas veces la gente lo relaciona en automático, pero son situaciones que hay que saber trabajar y diferenciar en pro del beneficio del deporte. Sí, correcto. Bueno, buenas tardes. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Me parece fantástica la propuesta de parte de la prensa, en este caso de ustedes, por estar promoviendo esta campaña antiviolencia. Y bueno, yo creo que la primera premisa que tenemos que partir es de que la agresión y la violencia siempre ha sido parte de la civilización, ¿verdad? Y el deporte, como parte de la sociedad, un extracto más de la sociedad, pues también se ve empapado de ello. Haciendo una pequeña reseña histórica, podemos pensar en la antigua Grecia, ¿verdad?, donde iniciaron mucho el tema del olimpismo. Los juegos deportivos que se llevaban a cabo allá eran sumamente violentos, ¿verdad? Había una modalidad que se llamaba el pancracio, que era como una especie de artes marciales mixtas, que conocemos por aquel momento, sumamente violentas. También en Roma, ¿verdad?, cuando pensamos en los juegos en el Coliseo y demás, y así en diferentes épocas de la historia. En la época moderna, específicamente en el fútbol, que es lo que ahorita nos atañe, cuando inicia el fútbol como deporte, más que todo en Inglaterra, inicia siendo guerras entre pueblos, ¿verdad? Era este deporte que estaba surgiendo, era utilizado para poder pelear y poder cobrar cuentas, ¿verdad?, entre los pueblos. Y es donde se empieza a haber un caos en la ciudad de Londres. El alcalde de aquel momento dicta inclusive quitar el fútbol y entonces, como surge como primera opción, reglarlo, ¿verdad?, que venga una serie de reglas de límites donde pueda modificar un poco. Y bueno, entonces a partir de ahí siempre ha estado presente con nosotros hasta el tiempo moderno. Hoy en día inclusive lo vemos manifiesto de diferentes formas. Se habla de que la violencia ha disminuido con respecto a mucho de la historia, parte de lo que estoy ahorita relatando. Sin embargo, otros dicen que no es que ha disminuido, sino que se ha transformado, ¿verdad?, porque vemos otro tipo de violencia, por ejemplo en redes, ¿verdad?, claro, que es un tema moderno que también se está viendo una legislación nueva acá, inclusive a nivel nacional, para ver cómo se puede pues sancionar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, en el deporte existen diferentes categorías de agresión. La primera se le denomina agresión hostil, que básicamente es ya una acción de carácter física o verbal que tenga como intención el daño físico o psicológico del oponente. ¿Le parece, don Luis Diego, si ya casi regresamos para desarrollar ese tema y otras consultas que le tengo, porque usted está muy cercano a protagonistas activos del deporte, don Eduardo? Claro. Don Luis Diego, hablaba con usted antes de la pausa de que usted es muy cercano a los protagonistas del deporte. Hablamos de seleccionados, seleccionadas, los futbolistas, también los árbitros. ¿Cómo es el manejo de ese círculo de violencia que ellos viven también en la cancha? Sí, efectivamente. Bueno, en el caso de los árbitros, yo siempre les admiro mucho porque tienen que tener una capacidad de autocontrol enorme, ¿verdad?, para controlar sus impulsos como seres humanos también que son, ante cualquier estímulo que les pueda provocar un acto de agresión o de violencia, y ellos efectivamente tienen que tener un perfil psicológico pues apto, ¿verdad?, para esto. No cualquier persona puede tomar esa labor de ellos, que es impartir autoridad, pero como decía Julián, yo creo que eso trasciende al tema del fútbol, ¿verdad?, y en el deporte como tal. Yo creo que ya es un problema país que tenemos, dado por ejemplo a el irrespeto a la autoridad. Hoy en día, los maestros, no se ve ese tipo de respeto que antes normalmente sí que se veía. Si nos trasladamos a la ciudadanía como tal, en las carreteras, podemos ver diferentes videos lamentables de personas pasando por encima a tráficos que en ese momento representan autoridad. Igual con la fuerza pública, con la policía en eventos deportivos o no deportivos, cuando les gira una orden de instrucción, la gente no acata. Y en el caso de deporte, la autoridad representada por el arbitraje, y cuando tiene que dictaminar una regla,
entonces tampoco no hay una tendencia a acatarla como tal de parte de jugadores, de parte del cuerpo técnico, afición, prensa, etcétera. Entonces ese manejo de parte de los árbitros, pues es requisito tener una inteligencia emocional muy desarrollada, como les decía, un autocontrol muy alto, una certeza absoluta de lo que están haciendo, era un manejo de la regla importante, aparte de otras cualidades como son las físicas y técnicas, ¿verdad? ¿Cómo han entendido, ahora que me habla de los árbitros, ellos esa necesidad y la importancia de su trabajo, Luis Diego, de tener muy de cerca la psicología del deporte? Sí, ellos han tenido la verdad una apertura bastante amplia, empezando por los referentes, árbitros referentes. Yo inicié como en 2015 más o menos a intervenir con ellos, empecé con Lionel Leal, lo digo públicamente porque él lo ha permitido así. A partir de ahí se hizo una intervención donde fue dichosamente exitosa y ahí empezaron como requerimientos de varios árbitros y empezaron a entender bien la importancia del aspecto psicológico en la labor de ellos, que dándole herramientas, dándole formación, han visto alguna mejora significativa en su rendimiento. Hoy en día, de hecho, estoy con un proyecto que estoy desarrollando de diseñar un instrumento, un inventario de idoneidad mental en el árbitro de fútbol. Le llamamos el IMAF, ya tenemos una muestra importante de árbitros nacionales e inclusive internacionales. Esto ha estado ligado también con CACAF, con sus dirigencias, les apliqué inclusive esa prueba para la población de árbitros de Copa Oro, en donde se ven muy interesados en trabajar esta parte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, el desarrollo de la psicología en el arbitraje. O sea, ¿en qué consiste? Si pasas la prueba, ¿puedes ser elegible para ser árbitro? Sí, bueno, precisamente no es una prueba, digamos, exclusiva, ¿verdad? No excluye, sino que lo que pretende es tratar de situar cuál es la situación actual del árbitro a nivel psicológico y de esas variables que consideramos que son muy importantes, habilidades sociales, el tema de resiliencia, cómo puntúan y dependiendo de cómo puntúan saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de mejora. Entonces tenemos establecido un perfil ideal psicológico del árbitro y a ver quién se acerca más y quién está más lejos, y los que están un poquito más lejos del perfil ideal, entonces podemos trabajar en ellos. Si después de un tiempo considerable no hay una mejora, acordémonos que no todo es psicológico, ¿verdad? También juega una parte física, técnica, táctica, manejo de reglas. Entonces se conjugan las variables y se trata, pero no es excluyente, sino más bien descubrir en qué estado me encuentro a nivel psicológico para poder fungir como árbitro. Don Julián, don Diego, muchas gracias y tiene trabajo más tarde con la selección femenina. Sí, efectivamente, gracias por la invitación y sí, ahora vamos a seguir a sumarnos en el equipo de trabajo con la selección mayor femenina. Lleves el radio para que escuche Colombia. Claro que sí. Con la transmisión de la selección femenina. Don Eduardo, buenas tardes.